Señoras, señores, licenciado Freddy Gularte desde la ciudad de Guatemala en Centroamérica, comunicador social, un gran gusto para mí estar nuevamente con uno de mis grandes invitados, el doctor Mauricio Juárez. El doctor Mauricio Juárez, mentor, coach, líder comunitario, un hombre que ha viajado por diferentes partes del mundo, pero sobre todo un gran ser humano, un gran amigo, leal en toda circunstancia. Y otra de las características, incondicional. Quiero resaltar todas estas cosas, mi estimado, porque lo digo de todo corazón, lo he experimentado y una de las cosas muy importantes, mi mentor, mi coach en diferentes áreas de la vida, pero sobre todo, si hablamos del área espiritual, para entender mejor lo que es el reino de Dios y por supuesto, muy importante ese tema para mí. Una vez que te he presentado y introducido a la audiencia, quise hacer este programa contigo y te quise invitar porque el tema que vamos a tocar hoy, mi estimado doctor, y antes de presentar el tema, si quieres decir unas palabras, es tuyo el tiempo. Muchísimas gracias, es un honor, el honor es mío poder estar en tu programa La Hora del Migrante, un honor siempre estar en tus programas y pues muchas gracias por darnos la oportunidad de poder servirte y un saludo muy cordial a toda la audiencia, un honor poder estar con ustedes y ojalá podamos tener un buen momento donde ¿Ok? podamos agregar valor Ok. y llegar a algunas cosas concretas. Perfecto, me encanta, me encanta. Quiero decir que el doctor Mauricio Juárez se encuentra en California, básicamente en, ¿cuál es la ciudad específicamente donde estás, doctor? Santa Mónica. Santa Mónica, California. ¿Ya con cuántos años viviendo en Estados Unidos? Oh, perdí la cuenta, unos 45. 45 años. Ok. Si te das cuenta, estoy tomando café de tu país, Guatemala, porque eres guatemalteco. Y Ah, qué bueno. muy interesante. Me extraña no verte hoy tomando el tuyo, pero bueno, ya te voy a mandar del mejor café. Tú Por sabes que favor. Guatemala tiene el mejor café del mundo y te voy a mandar ahí tu cafecito. Yo sé que cada vez que vienes a Guatemala en calidad de conferencista, pues siempre te llevas el cafecito de aquí y te llevas muchas cosas más del corazón de mucha gente que te escucha tus disertaciones. Quiero decir a mi audiencia que es un honor para mí porque el doctor Mauricio Juárez da muchas disertaciones, entrenamientos, conferencias alrededor del mundo y es escritor. Para mí fue un gran honor contribuir a uno de sus grandes libros que se llama Los Tesoros del Reino. ¿Cómo va ese libro, doctor? ¿Cómo va ese libro? Ahí está. Aquí lo Déjalo, ahí tengo, está. aquí Los lo tengo, Tesoros aquí del lo Reino. tengo. Este libro te ha abierto Ujú. muchísimas puertas porque quiero decirle a la audiencia, antes de comenzar con el tema de hoy, que ya se me fueron los primeros 3 minutos, pero vale la pena, vale la pena. Es un libro diferente. Es un libro escrito de verdad que hay que leerlo con mucha madurez porque ahí sí que sálvese quien pueda el que lo lea, porque va con todas las de la ley como es el doctor Mauricio. Bueno, y por eso quiero invitarte a que me ayudes a A ver, resolver vamos. dudas, a resolver crisis, a resolver inquietudes que tengo. Doctor, Dime. Guatemala acaba de pasar por elecciones. No es un programa político, ojo a toda la audiencia, no es un programa político, pero sí vamos a hablar de política porque hay un fenómeno a nivel mundial, se están transformando las estructuras, está pasando algo y en mi mente dije, tengo que hablar con alguien que entienda, que sepa qué es lo que está pasando. No es que el doctor tenga una bolita mágica en sus manos, pero ha viajado mucho y cuando él me dijo, mira, esto no solamente está pasando en Guatemala. ¿Y qué está pasando en Guatemala? Pues hay una convulsión política, acabamos de tener elecciones, fueron unas elecciones que yo no las pude entender hasta el momento, pero Ni bueno, yo tampoco. bueno, no somos politicólogos para hacer un análisis, pero somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos dos ciudadanías. Una ciudadanía normal, tenemos DPI, y una ciudadanía del reino, que es la que me interesa hablar ahora. Okay. Eh,
se están diciendo muchas cosas y hubo muchísimos candidatos a la presidencia, muchísimos candidatos a las alcaldías, ya quedaron algunos, ya se quedó, ya fue electo el futuro presidente de Guatemala. Yo de política digo, no sé nada, pero sí entiendo lo que escucho, lo que veo, los dimes, los diretes, pero hay un fenómeno que he notado que está a nivel mundial, que es una crisis política. La guerra de Ucrania y Rusia continúa. Y se oyen de otros fenómenos que están pasando en Chile, en Argentina, en Ecuador, en diferentes países, Salvador, cosas increíbles que están sucediendo. Ahora, no sé, como guatemalteco, dime qué opinas básicamente, a grosso modo, de lo que has oído como connacional allá en Estados Unidos acerca de lo que está pasando en Guatemala. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta muy amplia porque la verdad ha sucedido tanto que necesitaría varios programas para poder expresar lo que he escuchado. Sí, Pero te voy a compartir quizá mejor lo que he percibido ok, muy o bien. lo que he sentido como persona, porque toda acción tiene un impacto, tiene un efecto. Entonces, yo llegó el momento que yo ya no podía ni dormir bien. Fui afectado emocionalmente de ver la conmoción, la manipulación, la facilidad con que se manipulan las cosas. Llegué al grado que mejor apagué el teléfono y me desconecté de las redes. Y alguien dirá, es un acto de cobardía, ¿no? Es que lo que pasa es que todos los días se bajaban a alguien y todos los días pasaba algo, una conmoción terrible. Entonces, mejor cuando ya hubo un presidente electo, entonces ya supe la noticia, ¿verdad? Ok, De hecho, un beliceño me dijo felicidades porque ya tienen presidente en Guatemala. O sea, me enteré por un beliceño ok, porque era demasiado. Y pareciera ser como una carrera, un hambre sí, del poder. Y habrá muchos bien intencionados sí, de hacer el cambio. Sin embargo, Freddy, tuvimos los dos extremos. ok, Pienso que mucha gente le puso garra, le puso corazón. Se sí, siente que son personas honestas, sinceras, pero quizá no tienen la capacidad. ok, Y hay otras personas que tienen mucha capacidad, pero no tienen un corazón sincero. ok, ¿Verdad? Entonces, la cuestión se puso difícil y el elemento sorpresa. Ya ves que, perdón, aquí en los Estados Unidos, no hay un día que en la mañana, tarde, noche no se escuche el nombre de Donald Trump. O sea, lo digo abiertamente porque, pues, que así es. Las noticias, todos los canales, porque juicios. Yo nunca había visto que en este país pasara cosas que están hablándose en Guatemala y en otros países. Lo que pasa es que aquí sí los procesan, aquí sí se hacen las cosas, no se hablan, se hacen, ¿verdad? Pero sí, se siente que hay una agenda a nivel global, una agenda a nivel global que quiere direccionar a esta civilización, a estas generaciones, hacia una mentalidad ya pensada y quieren control de las masas para poder hacer de la humanidad lo que ellos quieren. ok, Entonces, si no hablamos y si no tomamos decisiones drásticas y no defendemos nuestros derechos, entonces vamos a tener muchas consecuencias negativas. ok. Déjame decirte, estamos hablando de nuestras percepciones. Tú desde Ujú. el lado de Estados Unidos como guatemalteco, yo estoy aquí sumergido prácticamente en Guatemala como comunicador, escuchando y percibiendo muchas cosas. Correcto. Ahora, quiero decirte que básicamente, sí, creo que hay algo superior que está provocando esto. Y cuando algo digo superior, hablo de un liderazgo a nivel mundial, que es que están moviendo como las piezas del ajedrez a su antojo, a su beneficio. Y algo que yo noté, déjame decirte, en estas elecciones pasadas, y también de lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa y en otros países, es que es muy fácil manipular a personas no pensantes, las personas que no piensan, que no piensan. Nosotros, no estoy diciendo que seamos los superdotados,
Pero los que nos dedicamos un poquito a analizar la situación, parece ser que somos la piedra en el zapato de estos grandes líderes a nivel mundial que luego se convierten a nivel local, que están moviendo algo a sus intereses. Y lo que me preocupa es que la gente no piensa, solo se deja llevar a dónde va Vicente, a dónde va toda la gente, y entonces vamos a Así votar es. por este, porque este es la mejor opción, lo otro. Pero Ujú. señoras y señores, algo está pasando a alturas inimaginables. Entonces, traigo ahora a colación el tema del reino, que es tu especialidad. Y no por algo está el libro allí, Los tesoros del reino. ¿Qué dice la Biblia? Nos vamos a meter un poquito al tema religioso o espiritual sin ser fanáticos de ninguna religión, pero ¿qué dice la Biblia en términos generales respecto al reino? ¿Cómo debemos de interpretar lo que está pasando a nivel mundial, no solo en Guatemala? Sí, mira, Freddy, y queridos amigos que nos están sintonizando, antes de decirte qué dice la Biblia, te quiero recordar, como estamos hablando de Guatemala, pero nos vamos a ir global, ¿Sí? quiero decirte lo que dice la Constitución de Guatemala. Sí. La Constitución de Guatemala arranca, inicia diciendo tomando en cuenta a Dios. Okay. Pero ahora lo que menos se hace es eso, porque lo han minimizado, lo han bajado, lo han interpretado como un ser religioso. Ahora, hago una interrupción que creo que es Ujú. válida. Sí. Tomando en cuenta a Dios, por primera vez se observó, y no lo digo yo, lo dicen las redes sociales, se observó a líderes de grandes iglesias dar su opinión y hasta casi que empujar a la población a ejercer su voto por determinada persona y a hablar de política cuando nunca se había visto eso. Los líderes habían permanecido neutros, neutrales. Y por primera vez yo veo abiertamente la participación de muchos líderes y sobre todo líderes muy reconocidos hablando o dando su opinión, pues de una manera que yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué opinas sobre eso? Sí, sí, mira, lo que pasa, Freddy, que eso viene de hace muchos siglos, ¿verdad? Desde cuando Roma vino con la idea de separar la religión del gobierno y que no tiene que ver una cosa con la otra. Es que realmente, si entendemos el verdadero concepto del término iglesia, que quiere decir asamblea, lo cual no es un término religioso, sino que es un término político, es una asamblea, es una reunión de los justos, tiene que haber justicia. Entonces hay un gobierno. La iglesia realmente es gobierno, pero Okay. es un gobierno de un reino. Entonces, a diferencia de cuando hay presidentes, esa es otra forma que se eligen. Creo que hoy no podríamos cubrir toda esa parte, pero antes las iglesias, la religión que sea, no todas, pero en su mayoría, miraban el tema de la política, lo apreciaban como algo diabólico, como algo no de Dios, como mentira, como robo, como soborno. Bueno, y de hecho hay mucho de eso. ¿Por qué? Pues precisamente porque la iglesia no se ha metido al asunto y no ha tomado las cartas en el asunto. Entonces, a través de las páginas sociales, el trabajo de impacto que hacen los medios, varios líderes se han atrevido a pronunciarse. Lamentablemente, y no, bueno, no lamentable, y sí, las dos cosas, se ve que Okay. hay una manipulación, es que la gente tiene que tener criterio, Exactamente. tiene que saber decidir entre lo blanco y lo negro, ¿verdad? Lo Sí. que conviene, lo que es bueno y lo que es malo. Pero Entonces, por sí mismos, ¿no? sin manipulación, porque eso es lo que hacen los gobiernos, manipular masas. Entonces tendríamos a los líderes espirituales moviendo y manipulando masas porque ellos piensan o opinan de cierta manera o porque les conviene, ¿verdad? Porque pues también tienen sus contactos, ¿verdad? Okay. Y porque tienen intereses personales. Pero realmente al final del día, todo pueblo, toda cultura, de cualquier lugar, cualquier idioma, tienen algún tipo de creencias espirituales y decimos que la fe, la esperanza es lo último que muere. Y aunque todo se esté cayendo, hay una esperanza espiritual por dentro
de que un ser supremo va a abogar a favor nuestro y que las cosas van a cambiar. Entonces, en tiempo de política, todos se vuelven religiosos, todos los políticos se vuelven religiosos y los líderes, pues esta vez sí vi que se pronunciaron algunos, ¿verdad? Dando sus opiniones. Es muy probable que varios de ellos no tengan ni idea de lo que es política, ¿verdad? Ok, Porque política no es robar, política no es mentir, política no es sobornar, política no es manipular. La palabra política, la polis, es el arte de gobernar la ciudad. ok, Ese es el significado verdadero de política, no lo que vemos, ¿verdad? ok. Entonces, hay mucho que aprender y hay mucho que hacer. El reino es otra cosa. El Ajá, reino camina a principios inamovibles. ok, Dice, es su reino inamovible, o sea, no se mueve. En ok, la constitución del reino de los cielos no hay enmiendas. La ok. última enmienda fue la que hizo Jesús. Un mandamiento nuevo les doy. Lo agregó, Sí, pero ya no hay más enmiendas. ok, No se ajusta a conveniencia de un grupo determinado para un tiempo determinado. ok. Tenemos que dejar claro, según lo que has dicho, entonces, es que hay algo que está sucediendo. Hay a las alturas grandes, a niveles altos, ciertos líderes o quién sabe, moviendo los hilos a su conveniencia. Y lo que sucede es que esto está llegando a nivel local, a países, y sobre todo mientras más pobre es la gente y menos educación tenga, es más fácil de caer en las redes y de decir amén a todo. Hablando El de pueblo decir perece amén. por falta de conocimiento. Muy bien, buen punto, buen punto. Ahora, mi reino no es de este mundo. Esa Uh -huh, frase sacude increíblemente y la uh dijo -huh. Jesucristo y Sí, la puede encontrar cualquier líder católico, sí, evangélico, cualquier líder sí. la puede encontrar en la Biblia. Mi Uh -huh, reino no es de este mundo. uh -huh. Quiere decir entonces, doctor Mauricio, que tenemos que comprender, ayúdanos a entender en el contexto de convulsión política que está viviendo este mundo y sobre todo Guatemala. Bueno, mira, lo que pasa está que la palabra mundo muchas veces se interpreta como sistema. Ya, Entonces, mi sistema de gobierno no nació en este sistema. Acuérdate que antes de que estuviera Saúl y que estuviera David, los reyes de Israel no tenían reyes, tenían jueces, ok, tenían profetas. Era otro sistema que se utilizaba, creado dentro de la cultura de ese grupo. Sin sí, embargo, ellos vieron que las otras naciones paganas tenían reyes de este mundo sí, y había ciertas cosas que les gustaron. Entonces le pidieron a Dios que les diera un sistema como ese. sí, ok, Entonces aprendieron a vivir de esa manera y ahí se corrompieron, obviamente también, ok, y esperaban la restauración de ese reino de Israel, pero el reino de Israel es una cosa y el reino de los cielos es otra cosa. Entonces, en conclusión, ¿qué es el reino de los cielos? Es un sistema de principios y valores creados por el Ser Supremo para ser aplicado en el cielo y en la tierra. Por eso dice, y termino con esto, vénganos tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo, en un reino, se hace la voluntad del rey, no la voluntad de todos. ok. Dejemos el punto ahí. Se corrompieron en algún momento. La ¿Sí? palabra que se usó en estas elecciones fue corrupción. La Uh -huh. palabra que se sigue usando es corrupción. La palabra clásica a nivel mundial es corrupción. Han sacado a tantos presidentes por corruptos. Uh El -huh. presidente del Salvador, a quien admiro mucho, independientemente de lo que ha hecho o no ha hecho, lo admiro por lo que sí ha logrado en cuestión de ser un país ahora que es muy seguro, ¿no? Pero Ok. luchó contra esa palabra, corrupción. Han agarrado a algunos expresidentes por la corrupción. Se habló en esta campaña política de corrupción y se sigue hablando a nivel mundial, mundial, de corrupción, corrupción y corrupción. Y estoy seguro, no, y yo estoy seguro que no voy a equivocarme, de que cuando termine el periodo del próximo presidente y de los próximos presidentes aquí en Guatemala, que yo no sé quién van a ser, vamos a seguir oyendo la palabra corrupción y todos se dejan guiar porque yo voy a terminar con la corrupción. Y a mí me da gracia, me da risa y digo, Dios mío, esto se viene oyendo desde hace, a nivel mundial, déjenme hablarles, a nivel mundial, y nunca se termina la Así famosa es. corrupción.
¿Cuál es tu opinión? Mira, Freddy, el año pasado tuve la oportunidad de estar en la metrópolis, en Grecia, Sí, y entramos por la parte de atrás porque había menos gente. Nos dieron ese consejo, para que no vayan con todas las multitudes, empiecen el tour por la parte de atrás. ya. Y cuando íbamos caminando, lo primero que encontramos fue el primer teatro que se fundó sobre la faz de la tierra, la escuela de teatro. ¿Ok? Y luego nuestro guía nos estaba platicando y ahí nació una frase que dice: al pueblo, música, perdón, circo, maroma y teatro, porque eran herramientas que utilizaban los gobernantes del imperio griego para manejar las masas. Ok. Circo, maromas y teatro. Y esa es una de las cosas que la gente les está costando entender, que muchas de las cosas, señoras y señores, que vemos que están pasando, son un circo, son una maroma, son un teatro. Entiendan, por favor, que muchas de estas cosas no son reales. Y vean desde qué año Ujú. viene esto, ¿no? Estás hablando de siglos Sí, atrás. entonces, si pasa algo grave, traigámosles un partido de fútbol internacional para distraerlos. Ok, O traigamos un cantante, hagamos maromas políticas, que salgan los payasos, que salga el circo, ¿no? ok. Entonces, esa es una, y obviamente por causa de la corrupción. Ahora, hay algo que quiero agregar, si me permites, y tiene Sí, que ver mucho con los creyentes, las personas de fe. Eh, Se necesita tener carácter. Hay gente que tiene conocimiento, pero no tiene el temple, no tiene el carácter ok, para poder gobernar. Pero sí, lamentablemente también dentro de los mismos grupos de fe se ve ese tipo de manipulación. sí, Yo no quisiera tener que decirlo, pero me toca que decirlo. Que a veces se te toma en cuenta las oportunidades aún para buscar, ya que no se puede en el gobierno, pues buscamos servir a Dios en la iglesia y servir a nuestra comunidad, pero aún dentro de eso hay actos de corrupción, ya, discriminación. Las personas se sienten intimidadas por tu liderazgo, no quieren que tú crezcas, no quieres que tú te desarrolles, porque todo tiene que girar al entorno de ellos. Un tipo de liderazgo, tipo una dictadura, ¿verdad? ok, Aquí mando yo tengo la primera y tengo la última palabra. Acuérdate, presidente, el prefijo pre quiere decir antes de. sí. Entonces, en inglés, los directores de las escuelas son los principal, Sí, exacto. ¿verdad? Son los principals, pero el pre de primero. Sí. Eso quiere decir el primero. Entonces, un presidente es el primer ciudadano que tiene que dar el ejemplo. Ok. No para que le sirvan, sino sirviendo. Y en el área espiritual, también los líderes tienen que ser los primeros en no decirle a la gente qué hacer, sino en hacerlo ellos. Y dar o abrir los espacios y las oportunidades, porque los ministerios no saben si en sus congregaciones tienen politólogos, tienen sociólogos, tienen estadistas, tienen personas especializadas en analítica, en desarrollo, en seguridad nacional, muchas situaciones que pueden construir. Ahí los tienen sentados en sus congregaciones cantando coritos. Ok. Lamentablemente no pude entrevistar, aunque hice la invitación Uh -huh. a los dos candidatos que Oh. compitieron en la segunda vuelta porque quería hablar con ellos respecto al tema de los migrantes, de nuestros connacionales. Uh -huh. Ahora te voy a lanzar la pregunta, ya que tenemos ya un presidente electo. ¿Qué espera un connacional, verdad? Nuestros guatemaltecos migrantes que viven en Estados Unidos. Y es la pregunta clásica, y no te esperaría que me des un gran discurso, sino al grano, de qué esperan los connacionales, aquellos que se parten el lomo, la espalda con tal de mandar las remesas que gracias a esas remesas que han superado, que han roto el récord, este país se sostiene, se mantiene. ¿Qué esperan ustedes de el futuro presidente? Sí, mira, licenciado Bularte, al menos en mi opinión personal, yo no espero absolutamente nada Ok, después de lo que vi. No, ok, no, no, absolutamente nada, pero fueron mentiras y mentiras y mentiras y más mentiras. Y si no hacen nada por los guatemaltecos que están en Guatemala, mucho menos van a hacer algo por los guatemaltecos que están en ese país, pero deberían de hacer algo ok, por aquellos que están en estado irregular y que piensan regresar.
que piensan establecerse, invertir, construir una casa, que están constantemente manteniendo el valor de la moneda del quetzal debido a las remesas que están enviando. Entonces se debería de por lo menos darle sentido de pertenencia, por lo Ok, menos hacerlos sentir que alguien los espera, que alguien los extraña. Pero ok. vas Hoy, aquí, sí. vas a un consulado y lo primero que te encontrás son los guardias de seguridad y te pasan el escáner a ver si llevas armas. O sea, te sentís hasta como que no perteneces ahí, ¿verdad? Y personas, los guardias de otros países, ¿verdad? Alguien que no es guatemalteco me dice si yo puedo entrar o no puedo entrar a mi consulado. O sea, es absurdo. Hay cosas que tienen que cambiar, Bueno, definitivamente. mencionaste un punto y como productor del programa La Hora del Migrante, muchísima gente con Nacional me llama, me escribe, se desahoga conmigo. Y tengo un audio no lo voy a Ujú. hacer público, pero me dice un connacional, licenciado, estuve desde la 1 de la tarde, que era mi cita para un trámite en uno de nuestros consulados, y me atendieron hasta las 5 de la tarde. Para mí es una falta de respeto, me dijo, estaba muy molesto, muy enojado. Perdí el día, la persona que me llevó, que tenía que pagarle, ya estaba desesperada. Imagínate, de 1 de la tarde a 5 de la tarde, pero tocaste un buen punto. Mejorar los consulados sería una buena cosa y ahí la El, ser, dejamos. el servicio. Ok, eso sería una buena cosa. Me quedan 4 minutos, doctor Juárez. Perfecto. Ay, qué corto. Entonces, estamos entonces viviendo a nivel mundial, corrobórame si sí o no, una convulsión política generalizada y algo está detrás de todo esto. Así es, lo que pasa está que en las mega naciones, en las potencias mundiales, están pasando cosas y es como una ola, es como un temblor. Van llegando, la ola se va expandiendo y va llegando hasta a los países pequeños. Ok, entonces no deberíamos de sorprendernos de que están pasando ciertas cosas, sino analizarlas, ¿no? ¿Qué Sí, sí, Freddy, deberíamos de analizar? es que lo que pasa está que los países pequeños tienen que escoger de qué lado se van, Ya, porque necesitan. O sea, solo no sí, pueden y saben que si no se alinean, no hay lo que quieren, ok, ya sea ok. para el pueblo o para ellos o para los dos. Exactamente, esa es mi opinión y eso es lo que yo pienso. Recuerden, no es un Ujú. programa político, no estamos hablando de política, pero sí estamos hablando de conceptos políticos y de lo que es la verdadera política, Así es. etimológicamente hablando, ¿no, doctor? El arte de gobernar la ciudad. Ok, y estamos hablando de este tema porque acabamos de tener elecciones acá y en otros países también, pero a nivel mundial cosas están pasando y por eso quisimos analizarlo y me quedan 3 minutitos nada más. Recomendaciones para cualquier persona y sobre todo para personas pues que tienen una fe puesta en Dios. No ¿Cómo repita, debiéramos? Sí, no repita todo lo que escuche, investigue, cerciórese la fuente de la información. Antes de ser usted víctima de una manipulación, razone, ok, use su pensamiento y recurra a la palabra, que ahí están principios y valores que son inamovibles. ok, Entonces, pero tampoco se aísle de su comunidad. Aplique esos principios y esos valores en su comunidad y traiga ese reino de Dios a su comunidad, en su trabajo, en la escuela, en su familia, en los deportes, en la familia, en la política, en los negocios, en los medios de comunicación, en las bellas artes, absolutamente en todo. El reino está en nosotros, no está en un edificio. Entonces perfecto. nosotros lo llevamos y nosotros podemos cambiar la atmósfera. Uno por uno podemos ir haciendo el cambio, por lo menos la mía. Ok. Ujú. Doctor, gracias por este tiempo. El gusto es mío, el Se gusto nos es fue mío. volando el tiempo. Espero que volvamos a abordar otro de los temas según lo que está pasando a nivel mundial. Por favor, muchísimas gracias. Gracias por Claro, estar compartiendo esto a nivel también internacional y así por es. eso me alegra mucho. Gracias por tu libro que está siendo de verdad de mucho impacto. Animo a todas las personas que se comuniquen con el doctor Mauricio Juárez. ¿Tienes una página de Facebook? Sí, ahí lo pueden encontrar en Amazon. En Amazon. Ok, muy Los bien. tesoros del reino, claro. Los Ujú. tesoros. Enséñalo otra vez, por favor, para que la gente Ah, conozca por la aquí lo portada. tenemos. Es Ok, este. ok. Ahí está, los tesoros del reino. Muy bien. Gracias, doctor Gracias. Juárez. Saludos a todos Bendiciones, los un honor. connacionales. Muchísimas Saludos a gracias. todos, bendiciones. Hasta pronto. Gracias.